Muy bien, vamos a meternos de lleno en la caída de uno de los mayores imperios de la historia. Ojo, porque no fue una única batalla la que derribó Napoleón, sino dos errores estratégicos gigantescos en puntas opuestas de Europa que fueron desangrando su poder hasta el final. Y para empezar, nada mejor que las propias palabras del emperador. Ya exiliado, derrotado, el propio Napoleón lo tenía claro e identificó las dos campañas que sellaron su destino. Así que esto no es una simple teoría de historiadores, no, es la confesión del protagonista. Entonces, la trave es esta. No estamos hablando solo de derrotas militares. Fueron dos guerras al mismo tiempo que actuaron como un veneno lento, vaciando al imperio de sus mejores soldados, de su dinero y, quizá lo más importante, de esa aura de que era invencible. La primera de estas heridas fue la que el mismo Napoleón describió de forma muy gráfica como una úlcera. Una guerra que, a diferencia de sus victorias de siempre, rápidas y decisivas, pues esta nunca paraba de sangrar. Todo empezó, en teoría, como un movimiento estratégico. Napoleón pidió permiso para cruzar España y atacar a Portugal, que era aliada de Gran Bretaña. Pero claro, la ambición le pudo. Vio que la monarquía española era débil y decidió quedársela. Forzó al rey a abdicar y puso a su propio hermano en el trono. La respuesta del pueblo español fue instantánea y, sobre todo, violentísima. Y aquí es donde el todopoderoso ejército francés se topó con un enemigo que no entendía en absoluto. Ya no se enfrentaba a otro ejército al que poder aplastar en una gran batalla, no, se enfrentaba a un pueblo entero. La guerrilla convirtió cada camino, cada pueblo y cada montaña en un campo de batalla. Controlar el territorio se volvió sencillamente imposible. Y entonces llegó Bailén. Por primera vez en la historia, un ejército francés se rendía en campo abierto. La noticia recorrió Europa como la pólvora. Si los españoles habían podido vencerlos, ¿por qué no los austriacos, o los prusianos, o los rusos? El miedo que había paralizado a sus enemigos empezó a desaparecer. Estas palabras no son de un estratega, son de puro agotamiento. La guerra de España se convirtió en una obsesión para él, en un sumidero de recursos que lo iba debilitando en todos los demás frentes. En el fondo, se había metido él solo en una trampa. Y mientras esa úlcera española iba desangrando lentamente a sus veteranos, Napoleón cometió su error más ambicioso, un golpe que, a diferencia del anterior, pretendía ser rápido, masivo y mortal. Para que nos hagamos una idea de la escala de su ambición, más de 500.000 de hombres, el ejército más grande que Europa había visto jamás, diseñado para una victoria aplastante y rapidísima. Era la máxima expresión del poder de Napoleón, justo en el borde del precipicio de su mayor fracaso. Pero los rusos se negaron a jugar con las reglas de Napoleón. En lugar de plantarle cara, simplemente se retiraron, atrayéndolo más y más hacia el interior de su gigantesco territorio. Y a medida que avanzaban los franceses, los rusos lo quemaban todo, dejándolos sin comida y sin refugio. La pieza final de la trampa fue, como no, el legendario invierno ruso. Este número es escalofriante. De los más de 600.000 hombres que entraron en Rusia en junio, solo esta pequeña fracción consiguió salir con vida meses después. Esto no fue una derrota, fue una aniquilación casi total. La Grande Armée sencillamente había dejado de existir. Y esto nos lleva al colapso final. Porque estas dos catástrofes no ocurrieron una después de la otra, de forma aislada, no, se alimentaron mutuamente, creando una tormenta perfecta que el imperio ya no pudo soportar. El dilema era total. Por un lado, en España, una guerra de guerrillas que le tenía atrapadas a sus tropas más experimentadas y que minaban la moral día tras día. Y por el otro, en Rusia, su principal ejército, su fuerza de ataque, había sido literalmente borrada del mapa. El imperio no tenía un problema, tenía dos catástrofes simultáneas que se hacían la una a la otra cada vez más grandes. Con su ejército principal destrozado y sus veteranos empantanados en España, los enemigos de Napoleón vieron la oportunidad de su vida. Austria, Prusia, Rusia, Suecia, todos se unieron en lo que se conoció como la Sexta Coalición. Se enfrentaron a un emperador que estaba fatalmente debilitado y en la decisiva Batalla de las Naciones, en Leipzig, le dieron un golpe del que ya nunca se podría recuperar. Y así terminamos con una pregunta para darle una vuelta. Napoleón culpó a España y a Rusia, sí. ¿Pero fueron estas guerras la causa de su caída? ¿O en realidad fueron solo los síntomas de una ambición sin límites, que tarde o temprano le iba a llevar a romperse?